Edictos contra los cristianos en Japón, 1587, 1597, 1636. Tamasturogzi Universidad de Szeged. En 1640 incendiaron un galeón portugués en la costa de Japón y mataron a la mayoría de la tripulación. Los samuráis que ejecutaron la liquidación de los extranjeros, recibieron la orden directamente del Bakufu, shogunato. En el otoño del mismo año, el 24 de octubre de 1640, el italiano franciscano Francesco Antonio Frastella da San Felice llegó al puerto de Goa, que era la sede colonial de los portugueses en la India. Viajaba como un cura sencillo. Pero su identidad no podía mantenerse en secreto. El padre Francesco fue nombrado obispo de Mira, obispo de Japón, por el Papa Urbano VIII I. El obispo San Felice, que no sabía nada sobre el incidente japonés-portugués, quería seguir su trayecto después de descansar unos días en Goa. No obstante, el padre nunca realizó su embarque hacia Japón. Ese año los japoneses cerraron los puertos del país ante los católicos, al mismo tiempo los holandeses, enemigos de España y Portugal, cortaron las rutas marítimas que conducían a Extremo Oriente. Así terminó el siglo de los ibéricos en Japón II. Sin embargo, los primeros contactos hispano-japoneses ya había dejado huella en la historia de los dos países. Newport fue descubierto por los portugueses en 1543, bajo el mando del capitán lusitano Fernão Mendes Pinto. Las relaciones sistemáticas entre los japoneses y los europeos comenzaron. En 1549-4, ese año llegaron a Japón los primeros misioneros, dirigidos por el jesuita Francisco Javier, para predicar el cristianismo. Durante el primer período de las relaciones hispano-japoneses, 1549-1570, al padre Javier y a sus compañeros, Cosme de Torres, Juan Fernández, Baltázar Gago, Gaspar Vilela, etc., les recibió un país que se hallaba en anarquía. Al principio al gobierno oficial de Japón correspondía a los emperadores, pero el verdadero poder lo poseía una sociedad militar. El grupo de los samuráis, en otro nombre, Bushi, y su líder, el Shogun V. Pero cuando los europeos llegaron al país insular, Japón constaba de varios pequeños estados a causa de una guerra civil que mantenía el país dividido desde hacía 100 años. Estos estados eran gobernados por unos líderes militares, daimyos, cuyo poder político ni el emperador ni el shogun podía controlar. 1 Top, 2001. 181. P. 2. 1543, 1643. El nombre antiguo de Japón. 4 Rodao, 2004. 11. P. 5 era el título militar del comandante de Japón concedido directamente por el emperador. 6 El período Sengoku, 1467-1573. Tamasturogzi. A pesar de la guerra y debido a las posibilidades ocultadas por el caos, Japón se convirtió en el destino de los misioneros jesuitas y los comerciantes ibéricos. Durante algunos años los jesuitas desarrollaron buenas relaciones con muchos daimios, pues los frailes luchaban para que los líderes militares les protegieran y respetaran. 7 En este período inicial el número de los misioneros no excedía los 12 miembros. 8 Su actividad evangelizadora en Japón se construía sobre 4 pilares básicos. 9. 1. La comprensión y la aceptación de la cultura japonesa con el fin de la obra misionera exitosa. 2. La obtención de la simpatía y de la licencia de los líderes militares, daimyos, para predicar y para evangelizar a los vasallos de sus territorios. 3. Dar impulso al comercio exterior entre los japoneses y los ibéricos. 4. Evangelizar la capital Edo. 10. Para los años 1570 el número de los cristianos aumentó a 130.000. 11 Al mismo tiempo la situación política de Japón se cambió significativamente. Un líder Nobunaga, daimyo de la provincia Owari, unió casi todo Japón bajo su poder. Oda no aceptó el título de shogun que la corte le había ofrecido, sino usaba su fuerza militar para ejercer la autoridad sobre todo el país. Esta acción de Oda Nobunaga fue un hito muy importante de la historia japonesa. El poder político del emperador comenzó a desvanecerse. 12. La observación más importante de Oda era que los comerciantes ibéricos les respetaban a los misioneros jesuitas. Oda Nobunaga necesitaba los productos chinos que eran transportados
Por los portugueses entre China y Japón 13 ante todo necesitaba los mosquetes y los cañones de los bárbaros del sur Nambanjin, para derrotar a sus enemigos y para asegurar su poder sobre el país 15 el gran barco transportaba los productos deseados del puerto de Macao al puerto de Hirado y de Nagasaki 16 cuyos los inversionistas principales eran los jesuitas 17 a causa de esto Oda empezó a apoyar el cristianismo y les permitió a los padres la evangelización del país entero. Además el jesuita Luis Freud se convirtió en el primer aconsejador europeo de Oda Nobunaga en 1569, y escribió una obra sobre Japón, titulada Historia de Japón. En Japón los principales baluartes del cristianismo eran los conversos daimyos 9 en 1582 tres cristianos daimyos Omura, Otomo y Arima mandaron a unos jóvenes samuráis a Europa con la asistencia del padre visitador Alejandro Valignano. Su viaje duró 3 años, luego llegaron a Roma y se encontraron con el Papa Sixto V. 7 cabezas, 1994. 113. P. 8 Banger, 2002. 78. P. 9 Takizawa, 2010. 52. P. 10 actualmente. Tokio. 11 En aquel entonces la población total de Japón era de unos 25-27 millones de habitantes. 12 Esther Eliri, 1997. 44. P. 13 Rodao, 2004. 14. P. 14 El nombre japonés de los ibéricos. 15 López Vera, 2016. 118, 121. pp. 16 Sobre los derechos mercantiles de los portugueses. Boxer, Charles Ralph. Portuguese Merchants and Missionaries in Feudal Japan. London, 1976. 17 Maculloch, 2011. 651. P. 18 Frois, Luis. Historia de Japón. Editado por José Wieki. Biblioteca Nacional de Lisboa. Lisboa, 1976. 19 Takizawa, 2010. 70. P. Edictos contra los cristianos en Japón, 1587, 1597, 1636. En el apogeo de su autoridad uno de sus vasallos realizó un golpe de estado contra Oda Nobunaga. El 21 de junio de 1582. Akechi Mitsuhide cautivó a su señor en el templo Ono-ji y le obligó que cometiera seppuku 20 Esti fue la conspiración de Orno-ji. Unos días después en la batalla de Yamazaki, el 2 de julio, Toyotomi Hideyoshi, el capitán general de Oda Nobunaga destrozó a sus enemigos, y luego unió a todos los partidarios del clan Oda bajo su propio liderazgo. Toyotomi Hideyoshi seguía apoyando a los jesuitas pero no le encantaba tanto el cristianismo como antes le había encantado a Oda Nobunaga. La adopción de la evangelización de parte de Toyotomi Hideyoshi se apoyaba sobre la obligación comercial con los portugueses. Mientras tanto se multiplicaban las personas de confianza del Taiko 21 a los que no les gustaba la actividad de los jesuitas. Por eso le sugerían a su señor que los padres eran los precursores de una expansión militar de los bárbaros del sur. Todo ocurrió en el momento menos oportuno. En 1587 los galeones de los españoles llegaron a Japón con los dominicos y franciscanos. Unos años antes, al partir de 1580 los jesuitas ya habían protestado contra la entrada de los otros órdenes en el país insular. El padre visitador Alejandro Valignano había pedido al Papa Gregorio XIII que prohibiera la actividad de la evangelización de los dominicos y franciscanos en Japón. Por esta razón el 28 de enero de 1585 el Papa emitió una bula en la que quedaron reservadas estas tierras para los jesuitas 22. He aquí un breve fragmento. Que los religiosos de la compañía, y no otros pueda pasar a los reinos de Japón a predicar sin licencia de la Santa Sede. 23. El mismo año, Felipe II, el rey de las coronas de España 24, confirmó la disposición del Papa de Roma prohibiendo la entrada de los otros órdenes en Japón 25 al ver esta situación. Hideyoshi inmediatamente expresó su desaprobación y publicó una proclamación el 25 de julio de 1587. 1. Japón es un país divino. Por tanto, es muy absurdo que los padres cristianos vengan a este país para predicar enseñanzas heréticas. 2. Los padres vienen a nuestro país, y hacen a los japoneses convertirse al cristianismo. Bajo la influencia de aquellos los japoneses destruyen los templos sintoístas y budistas. Es un asunto inaudito. Si voy a dar los territorios señoriales, los países, los pueblos, las ciudades y las tierras, a mis vasallos, estas cesiones son temporales.
Por eso, mis vasallos tienen respetar rigurosamente las normas Orde 20. Por otro nombre Harakiri. Suicidio ritual de los samuráis. 21. Este fue el título político de Toyotomi Hideyoshi, el emperador nunca fue nombrado shogun debido a su origen humilde. 22 cabezas, 1994. 223. P. 23 Baltasar de Tovar. Compendio Bulario Indico, tomo primero. Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, Sevillal 954. 453 p. 24 En 1580 Portugal y España se juntaron en unión personal bajo el dominio del rey Felipe II. El reinado de la Casa de Austria en Portugal duró hasta 1640. 25 Takizawa, 2010. 94-95. pp. Tamasturo-Gazi. Nadas por mí. Asimismo, si los pueblos bajos van a infringir mis normas y a destruir los templos, serán sancionados. 3. Si admito con tolerancia la voluntad y el deseo de los cristianos y la evangelización de los padres, bajo ningún concepto podré permitir que ellos violen la religión japonesa. Los cristianos ya han destruido templos japoneses y perturbado el orden religioso japonés, los padres no deben estar en Japón. Dentro de 20 días, los padres tienen que regresar a sus países, debiendo en ese plazo resolver los temas y gestiones que les quedarán pendientes. Dispongo que si alguien intenta dañar a los padres, serán sancionadas. 4. Como los comerciantes portugueses vienen a Japón no para evangelizarlo, pueden entrar libremente en este país. Y pueden hacer negocios comerciales. 5. Si no infligen daños a la enseñanza de los dioses japoneses y de Buda, en este caso los comerciantes y la gente que viene desde India pueden entrar libremente en Japón. El día 19 de junio de Era Tenso 26. Al mismo tiempo, el Taiko hizo llamar al jesuita Gaspar Coelho para realizar una audiencia. En el encuentro Toyotomi Hideyoshi sometió al padre a interrogatorio y le planteó 4 cuestiones. ¿Por qué los padres incitan con fervor y prácticamente obligan a convertirse al cristianismo? ¿Por qué destruyen los templos budistas y sintoístas, persuaden a los bonzos y no se reconcilian con ellos? ¿Por qué actúan irracionalmente y comen carne de vaca y de caballo que son tan útiles a vasallos y señores? ¿Por qué los portugueses compran muchos japoneses y los llevan a sus países como esclavos? 11. El padre Coelho le contestó al señor de Japón lo siguiente. Los padres van a Japón con mucha dificultad para facilitar la salvación de las almas. Por tanto, hacen muchos esfuerzos para lograr conversiones. Sin embargo, no obligan a nada. Los japoneses destruyeron los templos budistas y sintoístas por sí mismos, porque entendían que no obtenían la salvación por la enseñanza del sintoísmo y del budismo. Ni los padres ni los portugueses tienen costumbre de comer carne de caballo. Comen carne de vaca. Si Su Alteza quiere poner fin a esta costumbre, es muy fácil hacerlo. 26 Takizawa, 2010. 88-89. pp. Véase. Boxer, 1951. 148. p. 27 Takizawa, 2010. 90. p. Edictos contra los cristianos en Japón, 1587, 1597, 1636. Los japoneses venden la gente. Por tanto, los portugueses compran. Para los padres, es un asunto triste. Cuando Su Alteza mande a los señores feudales de los puertos que no vendan los japoneses y castigue a los infractores, desaparecerá esta costumbre. 28. Por fin el Taiko decidió que no mandaría cumplir el decreto 29. La verdadera causa de esta decisión fue el plan del ataque de Hideyoshi contra Corea, y no las respuestas del padre. Japón quería conquistar China a través de Corea y Hideyoshi necesitaba a los europeos para realizar la invasión. 30. Sin embargo, los decretos del Papa y de Felipe II, además de la proclamación de Hideyoshi, causaron una confusión entre los jesuitas portugueses y los jesuitas españoles que se detuvieron en Japón. A los padres españoles no les habrían molestado si sus hermanos dominicos y franciscanos hubieran entrado en estas tierras. Tomando ventaja de la situación, el 11 de junio de 1592 un padre dominico, Juan Cobo, salió para Japón con el permiso del gobernador de las Filipinas para mantener discusiones con Toyotomi Hideyoshi. 31 Por fin desde 1592 la orden dominicana empezó a evangelizar en Japón, y un poco más tarde los siguieron los franciscanos. 32. El conflicto jesuita dominico-franciscano se puso a agudizarse.
Según los jesuitas, la mayoría de los dominicos y franciscanos pensaban que las religiones indígenas, el budismo y el sintoísmo, y la cristianidad no tenían ningún principio en común, por eso había que eliminar el paganismo en Japón. Al mismo tiempo, los dominicos acusaron a los jesuitas de dedicarse al negocio con los japoneses y vender la limpieza de alma por beneficio secular. La decisión de acusar a los dominicos es muy problemática. Por un lado, es verdad que los jesuitas se beneficiaban del comercio entre Macao y Nagasaki, el gran barco navegando entre China y Japón, pero, por otro lado, los jesuitas utilizaban estos ingresos para construir sus iglesias, imprentas y escuelas en Japón 33. Para el año 1587 en el país insular el número de los católicos aumentó a 200.000 personas, y para 1597 alcanzó las 300.000 personas 34. Estos datos les preocupaban mucho al Taiko y su gente de confianza. Además, el 27 de agosto de 1596 se efectuó un incidente muy grave. El galeón español San Felipe naufragó muy cerca de Japón. Los japoneses salvaron a los tripulantes, pero el líder de territorio capturó el barco y la cargazón. Los españoles pidieron ayuda a Hideyoshi mientras el capitán les amenazaba a los samuráis y se alaba 28. Takizawa, 2010 b. 91. p. 29 de las razones. Carta de veras sobre situación, comercio, japoneses, etc. 26 de junio de 1587, AGI 23, 6, 524, Filipinas, 18A, R5, N 31. Carta del franciscano Juan de Garrovilla sobre evangelización del Japón. 1 de junio de 1595, AGI 23, 6, 840, Filipinas, 84, N 63. Carta de L.P. Marinas. Sobre evangelización de Japón, Xi'an. 30 de junio de 1597, AGI 23 de junio de 2013 Filipinas, 18B, R7, N 74. 30 Hideyoshi dirigió 2 campañas militares contra Corea sin éxito, 1592, 1597, 1598. 31 Ochoa Brun, 2002. 226, 227. pp. 32 Cabezas, 1994. 236 p. 33 Chadwick, 1998. 27. p. 34. En aquel entonces la población total de Japón era de unos 27-29 millones de habitantes. Tamasturo Gazi. Del dominio del rey Felipe II sobre Extremo Oriente 35 y también de que los frailes católicos fueron los pioneros del Imperio Español en todas las nuevas tierras 36. El conflicto llegó a ser conocido en Manila y también en México 37. Viendo el conflicto entre las confesiones católicas y al enterarse de la noticia del incidente de San Felipe, Hideyoshi se recelaba de una invasión española. Por eso en el 5 de febrero de 1597 mandó detener a 26 cristianos, entre ellos a 6 españoles franciscanos y los condenó a muerte. Con esta acción, el Taiko quería demostrar su poder absoluto para los ibéricos. Por cuento estos hombres vinieron de los Luzones con el título de embajadores, y se quedaron en Miyako predicando la ley de los cristianos que yo prohibí muy rigurosamente los años pasados. Mando que sean justiciados juntamente con los japoneses que se hicieron de su ley. Y así estos 26 serán crucificados en Nagasaki y vuelvo a prohibir de nuevo la dicha ley para en adelante, porque venga a noticias de todos. Y mando que se ejecute. Y si alguno fuera osado quebrantar este mandamiento, sea castigado con toda su generación. El primer año de Keicho, a los 10 días de la 11ª luna 38. Paulo Suzuki, hospitalero, natural de Oari, predicador intérprete de los frailes. Gabriel del Reino de Izce, Toxiku de los frailes, de edad de 19 años. Juan Kizuya, natural de Miyako, vecino y allegado de los frailes. Tomei Sedanki, intérprete de los frailes, vecino de Miyako. Francisco Ciudadano de Miyako, médico y intérprete de los frailes. Tome Kosaki, Toxiku que ayudaba a misa a los frailes, de edad de 15 años, hijo de Miguel Kozaki M. Joaquín Sakier, natural de Usaka, cocinero de los frailes. Ventura, natural de Miyako, que apostató de la fe y después se reconcilió con la Santa Iglesia. León Karazuma, natural de Oari, principal intérprete de los frailes. Matías, natural de Miyako. Fray Francisco de San Miguel, laico, natural de Parilla, del Obispado de Palencia.
Fray Francisco Blanco, sacerdote y predicador, de Condado de Monterrey, Obispado de Orense en Galicia, de edad de 26 años. Fray Gonzalo García, laico, natural de Bazaine, en la India Oriental, hijo de padre portugués y madre natural de la misma India. Fray Felipe de Jesús O de las Casas, corista, natural de México, hijo de españoles. 35 cabezas, 1994. 238, 244. pp. 36 para obtener más información sobre este tema. Pobre de Zamora, 1997. 37 Carta de Tello sobre el naufragio del San Felipe cerca de Japón. 18 de mayo de 1597, Aji 23 de junio de 2013 Filipinas, 18b, R7, N62. Carta del Conde de Monterrey sobre Galeón San Felipe. 3 de diciembre de 1597, Aji 23 de junio de 2013 Filipinas, 18b, R7, N86 38 Marín, 2001. 15. P. Edictos contra los cristianos en Japón, 1587, 1597, 1636. Fray Martín de la Ascensión, por otro nombre de Aguirre, sacerdote y predicador. Lector de teología, natural de Vergara en la provincia de Guipúzcoa. Fray Pedro Baptista, sacerdote y predicador. Comisario natural de San Sebastián, Obispado de Ávila. Antonio, Toxiku, natural de Nagasaki, que ayuda a misa al santo comisario, de edad de 13 años, hijo de padre chino y de madre japonesa. Luis, Toxiku, sobrino de los mártires de León y Paulo Ibariki, natural de Oari, de edad de 12 años. Paulo Ibariki, de Oari, vecino de Miyako. Juan de Gotó, natural de la isla de Gotó, Toxiku de los padres de la Compañía de Jesús, de edad de 19 años, y revido en ella el día de martirio. Paulo Michi, hermano de la Compañía de Jesús y su predicador, de nacionalidad japonesa, que hacía 15 años. Diego Kizai, habitante de Osaka, últimamente recibido en la Compañía de Jesús el día del matrimonio. Miguel Kozaki, padre del niño Tomé, de 15 años, también crucificado. Pedro Sukexiro, Adauto, que por acompañar a los santos le pusieron los guardas en cadenas y fue crucificado con ellos. Cosme Taquila, natural del reino de Oari, habitante de Miyako y ocupado en el servicio de los pobres el hospital de los frailes. Francisco Carpintero, Adauto, que iba con Pedro Sukexiro acompañando a los santos desde Miyako, con provisiones para el camino, y fue puesto en cadena y crucificado con ellos 39. La intención del gobierno era que la marcha de los detenidos amedrentara a los japoneses. De practicar el cristianismo 40 finalmente los líderes de Japón terminaron esta política contra los cristianos. No volvieron a utilizar la violencia contra los conversos y no detuvieron más misioneros. El motivo del fin de esta política fue la muerte de Toyotomi Hideyoshi, en 1598. Al cambiar la situación, los japoneses volvían a necesitar a los europeos para seguir estabilizando el estado. Principalmente uno de los daimyos se aprovechaba de la oportunidad de la estancia ibérica, Tokugawa Ieyasu. Desde 1598 el Consejo de los 5 Regentes administraba todo el país. En este consejo, el daimyo más poderoso era Tokugawa Ieyasu. El 21 de octubre de 1600 en la batalla de Sekigahara, que fue el combate más grande de la historia japonesa, Tokugawa Ieyasu venció sobre todos los daimyos adversos, por eso el emperador le nombró el shogun de Japón. El Bakufu, shogunato, de Tokugawa se fundó por Ieyasu en 1603. La base de la administración del shogunato estaba situada en la nueva capital, Edo. A la vez el emperador divino se quedó en su castillo de Osaka y se convirtió en una marioneta política del Bakufu de Tokugawa. El período de las guerras civiles, que duró casi 150 años en Japón, se terminó para siempre. 39 Fray Juan de Santa María, 1601. 40 Relación del martirio de los franciscanos en Japón. 29 de junio de 1597, Aji 23, 6, 728 Filipinas, 79, N33. Tamasturo Gazi. Al principio del siglo XVII los objetivos de política exterior del Bakufu de Tokugawa eran los siguientes. 1. Realizar las relaciones diplomáticas y comerciales con China. 2. Eliminar la dependencia económica de los ibéricos. A pesar de estos, Tokugawa Ieyasu llevó aplicando una política de tolerancia con los extranjeros entre 1603 y 1612.
Pero la situación de la política exterior cambió desde 1600. Ese año embarcaron los enemigos protestantes de los españoles hacia los puertos de Japón. Llegaron los holandeses y unos años más tarde los ingleses. Los holandeses se dieron cuenta muy pronto del sistema comercial ibérico entre China y Japón y atacaron los galeones de las coronas de España. El principal objetivo de los holandeses era capturar el gran barco que realizaba el transporte de seda y otros artículos de lujo entre Macao y Nagasaki 41. Analizando la actividad de Holanda en Japón durante los primeros años del siglo XVII, en las fuentes apareció un nombre europeo entre los samuráis de Ieyasu: William Adams. Adams fue un piloto inglés que llegó a Japón al bordo del galeón holandés Liefde en 1600. Para 1605 William Adams fue el primer consejero europeo del shogun que le otorgó el título. Hatamoto, alférez, 42. El protestante Adams hacía todo lo posible para hacer mella en la autoridad de los católicos. Convenció al shogun de que los misioneros y los comerciantes ibéricos eran las vanguardias de la invasión militar de las coronas de España contra Japón 43. Al mismo tiempo le propuso a Ieyasu realizar el comercio por los holandeses entre China y Japón sin evangelizar a los japoneses. Los holandeses no querían predicar en Japón ni adunar creyentes para el protestantismo, únicamente querían monopolizar todo el comercio de Extremo Oriente. Además, los holandeses adoptaron todas las órdenes restrictivas del shogunato de Tokugawa. Aunque a Ieyasu le gustaba mucho la oferta de los holandeses, después de 1610 el shogun realizaba una política de equilibrio 44. En 1609 el galeón español San Francisco naufragó muy cerca de las costas de Japón con el burócrata provincial Rodrigo de Vivero y Velasco al bordo. Después de salvarse, Vivero se quedó en Japón como el embajador del rey Felipe III 45. Gracias a la labor de Vivero, en 1610 el shogunato mandó una delegación a Europa a través de Nueva España, México. La delegación dirigida por Asekura Tsunenaga, llegó a Madrid en 1614, luego a Roma en 1615. Fue la primera delegación oficial de parte del Bakufu a España y a la Santa Sede. Cuando los delegados regresaron a Japón, la política de tolerancia de Bakufu hacia los católicos se terminó. En 1612 el shogun prohibió el cristianismo en el centro de Bakufu, y en 1613 en el país entero. 46 El diplomático español Sebastián Vizcaíno llamó la atención del shogun sobre las 41 Gil, 1991. 136, 139. pp. 42 Berend, 1989. 49, 56. pp. 43 Juste, 2015, 93, 100. pp. 44 Carta del Señor Universal del Tokugawa Hidetada, Minamoto Hidetada, al Duque de Ler. AGI 2, 7, 7 MP. Escritura cifra, 31. 45 Gil, 1991. 149. p. 46 Cabezas, 1994. 387. 391. pp. Edictos contra los cristianos en Japón, 1587, 1597, 1636. Tuerzas marítimas de España en Extremo Oriente 47, pero estas amenazas ya no influyeron en el señor de Japón 48. Tokugawa Ieyasu sabía perfectamente que las relaciones japonesas con Holanda eran una defensa suficiente contra los ibéricos. Después de la muerte de Tokugawa Ieyasu, 1616, se introdujeron otras restricciones en la política exterior del Bakufu. En 1524 el shogunato de Tokugawa prohibió a los japoneses que volvieran a realizar relaciones comerciales con los ibéricos. En 1635 prohibió el desembarco de los japoneses en los puertos extranjeros. Y, por fin, el 22 de junio de 1636 el shogun Tokugawa Iemitsu emitió el edicto de autoaislamiento, que fue realizado con una alianza comercial y militar con los holandeses. 7. Ningún barco japonés puede zarpar con rumbo a países extranjeros. 2. Ningún barco japonés puede ir al extranjero secretamente. Si alguien trata de hacerlo será condenado a muerte, y el barco y su dueño serán detenidos hasta que la autoridad superior sea informada. 3. Todo japonés que viva actualmente en el extranjero e intente regresar al Japón será condenado a muerte. 4. Si se descubre a alguien Kirisitan, 49 los dos bugios de Nagasaki 50 realizarán una investigación completa. 5. Toda persona que revele el paradero de un bateren recibirá en pago 200 o 300 monedas de plata.
Si se descubren otras categorías de Kirisitans, los informantes serán pagados a discreción, como hasta ahora. 6. Cuando lleguen barcos extranjeros se tomarán medidas para hacerlos custodiar por navíos suministrados por el clan Omura mientras se informa a Yedo, como hasta ahora. 7. Todo extranjero que ayude a los Bateren 51 o a otros criminales extranjeros será encarcelado. En Nomura, como hasta ahora. 8. En los barcos que lleguen se efectuará una severa inspección en busca de Bateren. 9. Ningún descendiente de los bárbaros del sur podrá permanecer en el Japón. Todo el que viole esta orden será condenado a muerte y se castigará a sus familiares de acuerdo con la gravedad del delito. 10. Si algún japonés ha adoptado a los descendientes de los bárbaros del sur merece la muerte. Sin embargo, los niños adoptados y sus padres adoptivos serán entregados a los bárbaros del sur para su deportación. 11. Si alguno de los depordos intenta regresar o comunicarse con el Japón por carta o de otro modo morirá si se le aprehende, en tanto que su familia será severamente castigada de acuerdo con la gravedad del delito. 12. Los samuráis no pueden tener tratos comerciales directos con los buques extranjeros o chinos de Nagasaki. 47. Negociaciones con un secretario de Ieyasu-in. Rodrigo de Vivero en la corte de los Tokugawa por Emilio Sola. http://www.archivo-de-la-frontera.eon/wp-wp-content/uploads/2011/a-pac 04 Vivero. PDF 06-26-2017. 48 Gil, 1991. 319. 49 Cristiano. 50 Bugio de Nagasaki. El oficial de Nagasaki 51 lea como persona non grata. Tamasturo Gazi. 13. Nadie, aparte de los habitantes de los 5 lugares, Yedo, Kyoto, Osaka, Sakai y Nagasaki, puede participar en la distribución de Ito-Bapu 52 y en la fijación de los precios de importación de la seda. 14. Las compras solo pueden hacerse después de fijada la Ito-Bapu. Tamasturo Gazi. 13. Nadie, aparte de los habitantes de los 5 lugares, Yedo, Kyoto, Osaka, Sakai y Nagasaki, puede participar en la distribución de Ito-Bapu 52 y en la fijación de los precios de importación de la seda. 14. Las compras solo pueden hacerse después de fijada la Ito-Bapu. Aunque los barcos chicos son pequeños debe ser demasiado riguroso con ellos. Solo le concederán 20 días para la ventana. 15. El día 20 del noveno mes es el límite establecido para el regreso de los navíos extranjeros, pero los rezagados tendrán 50 días de gracia a partir de la fecha de llegada. Los buques chinos podrán zarpar un poco después de la partida de las galeotas portuguesas. 16. Las mercaderías no vendidas no pueden ser dejadas a cargo de los japoneses, en depósito o custodia. 17. Los representantes de las 5 ciudades de shogunato deben llegar a Nagasaki no después del 5.º día del largo mes. Los rezagados no participarán en la distribución y compra de la seda. 18. Los barcos que lleguen a Hirado no podrán realizar transacciones hasta que se hayan fijado los precios en Nagasaki. 19 día del 5.º mes del año 13º de Kwanei, 22 de junio de 1636. 53. En 1640 los portugueses hicieron una última prueba para reactivar las relaciones entre Japón y Portugal. El resultado lo conocemos muy bien. Después de este acto, Japón realizó una política de aislamiento hasta la segunda parte del siglo XIX. La única excepción era la relación con los holandeses que se mantenía hasta el fin del siglo XVIII. A pesar del fracaso de los ibéricos, las relaciones hispano-japonesas tuvieron adelantos. Por un lado, Japón logró ubicarse en el mapa de la política internacional. Por otro lado, el cristianismo, a pesar de la persecución subsiguiente, se arraigó en Japón para siempre. Bibliografía. Fuentes no editadas. AGI. Archivo General de Indias. Fuentes editadas. Cartas y escritos de San Francisco Javier 1953. Cartas y escritos de San Francisco Javier. Única publicación castellana completa según la edición crítica de Monumenta Histórica SOC. Yesu. Anotadas por Félix Zubillaga. Madrid, 1953. https
www.script.com/doc/49 53 96 60/cartas-javier. 52. Un sistema económico del shogunato para distribuir la seda importada entre las cofradías japonesas, Nakama. Con este paso económico querían romper el monopolio de los ibéricos. Marín, 2001. 17-18. Edictos contra los cristianos en Japón, 1587, 1597, 1636. Frois, Luis. Historia de Japón. Bol. I. 1565, 1578. Edicao anotada por José Wiki. Lisboa, 1981. Juan de Santa María. Relación del martirio que 6 padres descalzos franciscos, 3 hermanos de la Compañía de Jesús, y 17 japoneses cristianos padecieron en Japón, etc. Madrid, 1601. Sola, Emilio. Rodrigo de Vivero en la corte de los Tokugawa. http://www.archivo-de-la-frontera.com/wp-content/uploads/2011/07/a-peac 04, vivero.pdf, 06, 2017. Tobar, Baltasar, D. Compendio Bulario Índico. Tomo primero. Edición y estudio de Manuel Gutiérrez de Arce. Sevilla, 1954. Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. De Sevilla, 82. Libros, artículos y monografías. 1. Banger, William. A Jesuit Actertenete. La historia de los jesuitas. Osiris Quiado, Budapest 2002. 2. Berend Nora. Egi Europa y Japán. William Adams Shogun. Un europeo en Japón. William Adams y el Shogun Shiki Turarastra, 1989, 4, 5. 3. Boxer, Charles, Ralph. Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415-1825. Johannesburg, 1963. 4. Boxer, Charles Ralph. Portuguese Merchants and Missionaries in Feudal Japan. London, 1976. 5. Boxer, Charles, Ralph. Dutch Christian Century in Japan, 1549-1650. Cambridge University Press, London, 1951. 6 cabezas, Antonio. El siglo ibérico del Japón, la presencia hispano-portuguesa en Japón, 1543-1643. Universidad de Valladolid, Valladolid 1994. 7. Chadwick, Owen. A Reformación. La Reforma Budapest, Osiris Quiado, 1998. 8. Extremo Oriente Ibérico, Investigaciones Históricas. Metodología y estado de la cuestión. Prepararon la edición. Francisco de Solano, Florentino Rodao, Luis E. Togores, Agencia Española de Cooperación Internacional, Centro de Estudios Histórico Departamento de Historia de América, SIC, Madrid 1989. 9. Frois, Luis. Historia de Japón. Editado por José Wiki. Biblioteca Nacional de Lisboa. Volumen 2. Primera parte. C83, 1569. Lisboa, 1976. 10. Gil, Juan. Hidalgos y samuráis, España y Japón en los siglos XVI y XVII. Alianza Editorial, Madrid 1991. 1. L. López Vera, Jonathan. Historia de los samuráis. Satori Ediciones, Gijón, 2016. 12. Maculloch, Diarmaid. A Reformatio Cretenete. La historia de la Reforma Europa Pniquiado, Budapest 2011. 13. Marín, Fermín. El Japón Tokugawa. Cuadernos Historia 16, Madrid, 2001, 250. 14. Muñoz, Honorio. Los dominicos españoles en Japón. Raicar, Madrid 1965. 15. Ochoa Brun, Miguel Ángel. Embajadores y embajadas en la historia de España. Aguilar, Madrid 2002. 16. Ochoa Brun, Miguel Ángel. Historia de la diplomacia de España 6 de julio de 2008. Ministerios de Asuntos Exteriores, Madrid 2000. 17. Piniella, Ramón Vega. Temor a España. Las primeras audiencias holandesas ante el Shogun, 1643. Mediterrán Villad, 35, 36. 27, 43. Tamasturo Gazi. 18. Rodao García, Florentino. De vuelco en vuelco. In. La imagen de España en Japón por Javier Noya.
Instituto Cervantes, ICEX, SEI, Real Instituto Elcano 2004. 19 Sadler, Arthur Lindsay. Shogun. La vida de Tokugawa Ieyasu. Satori Ediciones, Madrid 2016. 20 Scerdaeli, G. Isban. A Modern Japan Cool Politica Stuletese, a Japan Tertenelem Korstakolasa Vitaja Tukreven. El nacimiento de la política exterior moderna de Japón, a la luz de la cuestión de la periodización de la historia japonesa. ELTE, Budapest 1997. PhD Ertequeces. 21 Takano, Yurika. The Relation Between the Martyrdom of 26 Martyrs of Japan and the Diplomatic Systems of the Toyotomi Administration. Mediterranean Billad, 35, 36. 44, 53. 22 Takizawa, Osami. El conocimiento que sobre el Japón tenían los europeos en los siglos XVI y XVII, y Japón lugar de evangelización. Cauriencia Vol. V. Universidad de Salamanca, 2010. 23 Takizawa, Osami. La historia de los jesuitas en Japón, siglos XVI XVI. Universidad de Alcalá, 2010. 24 de Cambridge History of Japan. Vol. 4. Early Modern Japan. Cambridge University Press, 1991. 25 Totis Banigiri. Galant Arol Japamba, o Last Missionarius Oka 17. Estaza di Magyar Országoneser de Eliben. De Galanta a Japón, los misioneros italianos en Hungría y Transilvania en el siglo XVII. Estaza Doc, Vol. 135, N4. 2001. 26 Todman, Conrad. Japan Tertenete. La historia de Japón. Osiris Kiado, Budapest. 2006. 27 Juste, Javier. El Imperio del Sol Naciente. La aventura comercial. Nautilus, Madrid 2015.